Las comunicaciones dentro de un proyecto son fundamentales, tanto es así que muchos proyectos han fracasado debido a que no han sabido comunicar correctamente cuál es el alcance que tiene el proyecto, el presupuesto, los problemas, etc. Nosotros en este video vamos a conocer los 4 elementos fundamentales que tenemos que conocer para poder gestionar correctamente las comunicaciones. Todo esto enfocado en lo que PMI establece. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial nos enfocamos en todos aquellos temas relacionados con el examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este video nosotros vamos a conocer cómo gestionar correctamente las comunicaciones de nuestro proyecto. Como sabemos, las comunicaciones son fundamentales y es algo que el director de proyecto tiene que hacer de manera constante. Nosotros vamos a analizar 4 elementos o 4 pasos que debemos seguir para lograr que nuestras comunicaciones sean eficientes. Todo esto enfocados justamente en lo que PMI establece. En primer lugar, tenemos que conocer que las comunicaciones las realizamos tanto al equipo como a los interesados de nuestro proyecto. Y para nosotros realizar correctamente estas comunicaciones, establecemos o existen ya buenas prácticas que nosotros podemos ocuparlas. Estas buenas prácticas las podemos encontrar dentro de las guías del PMBOK y adicionalmente en los diferentes materiales y artículos que PMI establece. Las comunicaciones son fundamentales y son claves dentro de todo proyecto. Tanto es así que nosotros podemos encontrar la gestión de las comunicaciones y la gestión adecuada de las comunicaciones dentro del examen de certificación PMP. Cómo gestionar correctamente las comunicaciones de un proyecto llega a ser parte del examen y es uno de los temas que son evaluados. Todo esto lo podemos encontrar dentro del ECO 2021. Recuerda que dentro de marcocalle.com puedes encontrar un curso completo que te ayudará a estudiar cada uno de los temas que se abordan dentro del ECO para tu preparación hacia el examen. El curso contiene diferentes materiales, además de ejercicios que te ayudarán a practicar y a entender de mejor forma cada uno de estos temas. Además podrás encontrar simuladores que te ayudarán en tu preparación. Como te decía, la gestión de las comunicaciones es fundamental y está dentro del examen de certificación. Esto se debe a que gestionar correctamente las comunicaciones puede ser una puerta para que logremos un proyecto que sea exitoso. Nosotros dentro de este video vamos a analizar los 4 pasos o los 4 elementos fundamentales que debemos conocer para gestionar correctamente nuestros proyectos. En primer lugar, tenemos que analizar las necesidades de comunicación. Adicionalmente, debemos determinar los métodos de comunicación, los canales, las frecuencias y el detalle de la información que nosotros vamos a entregar. Debemos comunicar la información y también las actualizaciones que tiene el proyecto, pero de una manera eficaz. Y finalmente, confirmar que se comprende la información y las comunicaciones que se están dando a través de una retroalimentación. Estos son los 4 pasos que debemos seguir. Ahora vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a conocer cómo ocuparlos de manera adecuada. Nosotros en primer lugar necesitamos conocer las necesidades de comunicación. Como te decía, un proyecto contiene una gran cantidad de stakeholders o interesados. Cada una de estas personas tienen diferentes intereses en el proyecto y expectativas. Pero como tienen diferentes expectativas y diferente grado de participación, también necesitan comunicarse de una forma distinta. No es igual comunicarse con el presidente de la empresa que con nuestro cliente. Cada persona tiene diferentes necesidades de comunicación y nosotros tenemos que conocer cuáles son esas necesidades. Para eso nosotros podemos ver acá 3 elementos que nos ayudarán justamente a eso. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son los requisitos de comunicación de cada uno de estos interesados. ¿Cómo podemos conocer eso? Nosotros podemos conocer los requisitos de comunicación al analizar a nuestros interesados. El momento en que nosotros conocemos quiénes son nuestros interesados, conocemos cuáles son sus expectativas y conocemos qué es lo que buscan ellos del proyecto, vamos también a analizar cuáles son los requisitos de comunicación que tienen. Adicionalmente, estos requisitos de comunicación dependerán mucho del grado de participación que nosotros deseamos de ese interesado. Recuerda que nosotros lo que buscamos es que todos los interesados participen de manera activa en el proyecto. De esta forma nosotros podemos recopilar mucho más fácil estos requisitos de comunicación. Los requisitos de comunicación son, por ejemplo,
que algunos interesados necesitarán información muy detallada. Por ejemplo, pueden necesitar cronogramas completos, los hitos que se están realizando, o inclusive pueden necesitar un análisis completo de los costos a través del valor ganado. Pero otras personas tal vez necesiten solo una información muy general. Conocer estos requerimientos es clave. Adicionalmente, nosotros tenemos a nuestro equipo, y nuestro equipo también requiere de comunicación, ya sea con el director del proyecto o la comunicación que existe entre el mismo equipo. El acta del equipo es un elemento que nos puede ayudar muchísimo para poder establecer y conocer cuáles son esas necesidades. El acta del equipo refleja los diferentes acuerdos que existen entre el equipo para los diferentes elementos del proyecto. Acá establecen, por ejemplo, los temas de comunicación. Se establecen adicionalmente cómo se van a revisar o cómo se van a gestionar los conflictos del proyecto o cómo se van a realizar las diferentes tareas del proyecto. Nosotros, al revisar el acta del equipo, podemos encontrar información como, por ejemplo, que las reuniones se realizarán de manera semanal o de manera diaria. De esta manera nosotros podemos conocer y analizar justamente estas necesidades que el equipo tiene de comunicación. Una vez que nosotros conocemos cuáles son esas necesidades de comunicación de los interesados en nuestro equipo, el siguiente paso es determinar los métodos de comunicación, los canales, la frecuencia y el nivel de detalle. Este punto es muy importante. Nosotros ya conocemos qué es lo que necesita cada uno de nuestros interesados dentro del proyecto con respecto a la comunicación, pero ahora tenemos que realizar y definir de qué forma vamos a comunicar. Nosotros vamos a comunicar en función de las necesidades que justamente nuestros interesados tienen. Si tenemos un interesado que está muy lejos o que tal vez se encuentra en otro país, muy posiblemente podamos ocupar videoconferencias con esa persona u ocupar otros elementos que nos ayuden. Adicionalmente, si tenemos interesados que necesitamos gestionar muy cercanamente, muy posiblemente reuniones presenciales sea la mejor forma. De esta manera, en función del análisis anterior, ahora vamos a determinar cuáles son los métodos de comunicación. Y básicamente, dentro de los métodos de comunicación tenemos tres que son fundamentales. En primer lugar, tenemos la comunicación push. La comunicación push es aquella que el director del proyecto envía a los diferentes interesados. Esto puede ser, por ejemplo, los correos electrónicos o los informes que se envían. Otro tipo de comunicación es la comunicación pull. Esta comunicación es aquella en la cual se deja colocado dentro de un repositorio toda la información del proyecto. Y de esta manera, cada uno de los interesados irá a este repositorio a tomar la información que requiere en el momento que necesita. Este tipo de información o este tipo de comunicación suele ser muy ocupado en proyectos que son grandes y tienen muchos interesados de diferentes empresas o de diferentes organizaciones, en donde es necesario que cada una de esas personas pueda acceder a la información que el proyecto genera. Finalmente tenemos las comunicaciones interactivas. Estas pueden ser, por ejemplo, las conversaciones que tenemos, videoconferencias o reuniones que podemos establecer o podemos realizar, ya sea con el equipo o con los interesados. Estos son los métodos de comunicación. Nosotros tenemos que definir y establecer cuáles serán los métodos que ocuparemos. Pero adicionalmente tenemos que definir los canales. Y los canales son como, por ejemplo, podemos tener un email que podemos enviar a un interesado, o los repositorios, u otra forma en la cual nosotros podemos comunicarnos serán a través de videoconferencias o reuniones. Todo esto va a depender justamente del análisis de cada uno de los interesados y de su requisito de comunicación. Otro elemento es la frecuencia. Cada cuánto tiempo deberé mandar el correo electrónico a tal interesado. Cada cuánto tiempo deberé hacer las reuniones. Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia deberé realizar videoconferencias tal vez con un interesado clave. De esta manera nosotros vamos a definir esa frecuencia en función del análisis realizado anteriormente. Y finalmente tendremos que definir y establecer cuál es el nivel de detalle que va a tener cada uno de los informes, o tal vez el correo electrónico que tengamos que enviar. Existirán interesados que necesiten solamente una lista de hitos que se han ido cumpliendo con un resumen general muy básico, pero por otro lado pueden existir interesados que requieran un análisis muy profundo de los costos, por ejemplo, a través del valor ganado. Todos estos elementos me ayudan y me permiten a poder gestionar correctamente las comunicaciones y de esa manera definir la mejor forma en la cual puedo realizar las comunicaciones de mi proyecto. Como tercer paso tenemos que
Necesitamos comunicar la información y las actualizaciones del proyecto de manera efectiva. Muy posiblemente tú te consultes o tú te preguntes, ¿cómo puedo gestionar eficazmente un proyecto? Y afortunadamente el Penbook sexta edición nos da una respuesta muy buena. Nosotros podemos gestionar cualquier elemento de manera efectiva a través de un monitoreo de ese elemento. Nosotros podemos ir revisando justamente todo lo que hemos visto anteriormente, el análisis de los requisitos de la comunicación, el análisis y determinar cómo vamos a comunicar a cada uno de los interesados. Todos estos elementos deben ser realizados de manera efectiva. Y una forma en la cual nosotros podemos hacer esto es a través del plan de la gestión de las comunicaciones. El plan de la gestión de las comunicaciones se establecen o están dentro del Penbook sexta edición. Y este plan contiene información, o nosotros vamos a colocar aquí información muy relevante que nos ayudará a comunicar la información de manera efectiva y de manera correcta. Toda la información que obtuvimos anteriormente la vamos a plasmar dentro del plan. De esta manera nosotros vamos a tener elementos como por ejemplo cuáles son los requisitos de comunicación de los interesados, la información que se va a comunicar, cuál es el motivo de la distribución de la información, cuál es el calendario y la frecuencia de la distribución de la información a los interesados, quién es la persona que va a comunicar la información, ya que debe haber una persona que sea la que se encargue de realizar las comunicaciones. Comúnmente es el director del proyecto quien se dedica o es el responsable de las comunicaciones. Pero, adicionalmente tenemos que considerar qué pasa si existe información que es muy confidencial. ¿Quién será la persona que va a realizar estas comunicaciones? ¿Qué personas serán las que reciban la comunicación? ¿Qué métodos o tecnologías podremos ocupar para transmitir la información? Pueden ser videoconferencias en función de la plataforma que nuestra empresa tenga, correos electrónicos, boletines o un repositorio que podamos tener que la empresa posea. Adicionalmente, tenemos que considerar cuál es el tiempo y el presupuesto que está dedicado hacia el tema de comunicaciones. Comunicar es un tema que requiere tiempo, porque existen personas que van a analizar esa información y van a dar la información adecuada a cada uno de los interesados. Este consumo de tiempo también genera costos, y nosotros tenemos que analizar cuáles son esos costos justamente, para de esa manera poder definir un presupuesto que ocuparemos para las comunicaciones. ¿Cuáles son los procesos de escalamiento? Un proceso de escalamiento básicamente significa que nosotros deberemos escalar algunos asuntos y el director del proyecto no pueda resolverlos hacia una instancia superior, por ejemplo, una alta dirección. ¿Cómo vamos a escalar justamente ese problema tal vez o cómo vamos a transferir esa información? Otro elemento es cómo se actualizará justamente el plan de la gestión de comunicaciones, ya que pueden existir diferentes variaciones que hagan que el plan cambie. Tener un glosario común es muy importante y esto se establece también dentro del plan. Conocer cuál es el diagrama de flujo de las comunicaciones entre las diferentes partes. Y finalmente, cualquier restricción de la comunicación debe estar establecido dentro de este plan, para conocer cuáles son las restricciones, ya sean políticas o normativas dentro de las comunicaciones. Estos elementos me permiten justamente tener y mantener una comunicación efectiva. Pero, ¿cuál es el último punto o el último paso? Nosotros ya hemos analizado las necesidades de comunicación. Hemos definido y establecido cuáles son los métodos que vamos a ocupar para la comunicación, cuáles serán los canales, la frecuencia y el detalle. Todos estos elementos los hemos colocado dentro de un plan de gestión de la comunicación en donde se ha indicado todos los elementos necesarios para realizar la comunicación de manera efectiva. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es confirmar que se comprende la comunicación y que se recibe retroalimentación. Nosotros al momento de comunicar necesitamos conocer si es que el mensaje ha sido entendido de manera adecuada. No importa si es un correo electrónico el que estemos haciendo o si es una conversación. Es importante que la persona que emite, que realiza la comunicación, tenga un feedback o tenga una retroalimentación para saber si es que el mensaje ha sido comprendido de manera adecuada. Esta retroalimentación es muy importante, ya sea esto una comunicación verbal, como puede ser una reunión, en donde nosotros podemos solicitar el feedback directamente, o un correo electrónico en donde sería bueno solicitar también el feedback por parte de quien recibe esta información. Nosotros podemos ocupar dos elementos que nos pueden ayudar justamente a este tema. En primer lugar es
revisando los elementos de evaluación del rendimiento del proyecto y del equipo. Si nosotros vemos que el rendimiento del equipo baja, una de las causas puede ser debido a que no existe una comunicación adecuada, a que el mensaje tal vez no ha sido el más adecuado o no se entiende o no ha entendido nuestro equipo el mensaje que nosotros hemos lanzado. Es por eso que nosotros al evaluar este rendimiento nos permite ver cómo está funcionando la comunicación con el mismo. Otro punto que podemos ocupar es el plan de la gestión de la comunicación. Y este plan nos sirve muchísimo porque a través de este plan podemos ver los diferentes elementos que la comunicación en el proyecto tiene. Y adicionalmente este plan puede ser actualizado. Y esta actualización nos permite justamente poder realizar mejoras dentro de nuestra comunicación en el proyecto. De esta manera nosotros hemos visto estos 4 pasos que debemos seguir para poder tener una comunicación efectiva dentro de nuestro proyecto. Como ves, nosotros al analizar las necesidades, conocemos qué es lo que necesita o cuáles son los requisitos de cada interesado. Una vez que ya conocemos sus necesidades, definimos y establecemos cómo vamos a gestionar las comunicaciones. Con esta información nosotros podemos realizar un plan de gestión de comunicaciones adecuado para cada uno de los interesados. Y este plan estará enfocado o estará enlazado con temas como tiempo o temas como costos, ya que gestionar correctamente una comunicación requiere de recursos, y estos recursos deben verse reflejados dentro del costo del proyecto y del tiempo. Y finalmente nosotros debemos confirmar que la información que estamos enviando sea la correcta. A través de estos 4 elementos nosotros podemos lograr una comunicación efectiva de nuestro proyecto. De esta manera podemos ver cómo estos elementos nos ayudan a tener una comunicación efectiva dentro de nuestro proyecto. Recuerda que si estás estudiando para el examen de certificación PMP, es fundamental que tú conozcas y revises justamente el ECO y conozcas cada uno de los temas del examen de certificación. Si buscas conocer más acerca del examen de certificación, conocer cómo está estructurado, cuáles son los diferentes temas que se deben revisar, puedes ver el video que encontrarás en la parte de acá, en donde se explican cada uno de los temas de la certificación PMP, los requisitos y los diferentes elementos que te ayudarán a conocer un poco más acerca de este examen. Saludos y nos vemos en el siguiente video.